¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con la NOM 035 STPS 2018? La NOM 035 STPS 2018 no contiene las sanciones administrativas en caso de incumplimiento. La norma solamente indica las disposiciones y obligaciones a cumplir por parte del patrón y los trabajadores. Las sanciones administrativas en caso de incumplimiento se encuentran establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las multas se indican en salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal SMGDB. En algún momento las multas también se pueden mencionar en la unidad de medida y actualización UMA, la cual es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Consultando el Diario Oficial de la Federación, vemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es de 89 pesos y 62 centavos, el mensual es de 2.724 pesos y 45 centavos y el valor anual 32.693 pesos y 40 centavos, los cuales están vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. Para efectos de la explicación en este vídeo, y como las referencias tanto en la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo indican multas en salarios mínimos, son los que tomaremos para indicar las sanciones a las que se puede ser acreedor el patrón que no cumpla con las disposiciones de la NOM 035. El salario mínimo general a partir del año 2022 es de 172 pesos y 87 centavos. La LFT y el RFSST prevén en los artículos 992 y 125 respectivamente, que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta 1. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, 2. La gravedad de la infracción, 3. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, 4. La capacidad económica del infractor, 5. La reincidencia del infractor. La Ley Federal del Trabajo dice que, en todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior. Asimismo prevé que, cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera independiente. En el artículo 994 de la LFT, se establece que se impondrá multa, por el equivalente de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general, al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en el título 9, indica las sanciones administrativas. Artículo 114. Las violaciones a los preceptos de este reglamento y de las normas serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las sanciones que proceda a aplicar en términos de la ley u otras disposiciones legales o reglamentarias. El capítulo 2 del RFSST habla sobre las disposiciones generales para la salud en el trabajo. Puntualmente, se menciona, en el artículo 43, respecto de los factores de riesgo psicosocial del centro de trabajo, los patrones deberán: Número 1 romano, identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral. Número 2 romano, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, y valorarlos clínicamente. Número 3 romano, adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Número 4 romano, practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo psicosocial, según se requiera. Número 5 romano, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, y número 6 romano, llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. RFSST, capítulo 3, disposiciones organizacionales para la seguridad y salud en el trabajo. Artículo 55, para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, los patrones deberán: Número 1 romano, definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral.
Número 2 romano, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Número 3 romano, realizar evaluaciones del entorno organizacional favorable, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Número 4 romano, adoptar las medidas preventivas pertinentes para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Número 5 romano, difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional, así como las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Y, número 6 romano, llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional favorable. A continuación repasaremos estas obligaciones del patrón, las cuales están puntualmente contenidas en el capítulo 5 de la NOM 035 STPS 2018 y el fundamento de las sanciones indicadas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación de la NOM 035 STPS 2018. 5.1. Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Disposición del RFSST. Artículo 55 fracción 1. Definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Fundamento de la sanción del RFSST. Artículo 115, monto de la sanción 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente, de 172 pesos y 87 centavos año 2022. Monto en pesos 7.643.50 a 17.287. Obligación de la NOM 035. 5.2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores, y 5.3. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional para centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Disposición del RFSST. Artículo 43 fracción 1. Identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral. Fundamento de la sanción. Artículo 115, monto de la sanción 50 a 100 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 7.643.50 a 17.287. Obligación de la NOM 035. 5.3. Evaluar el entorno organizacional de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1 inciso B, 7.2 y 7.3 respectivamente, de la NOM 035, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Disposición del RFSST. Artículo 55 fracción 3. Realizar evaluaciones del entorno organizacional favorable, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Fundamento de la sanción. Artículo 115, monto de la sanción 50 a 100 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 8.643.50 a 17.287. Obligación de la NOM 035. 5.4. Adoptar las medidas para promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el capítulo 8 de la NOM 035. Disposición del RFSST. Artículo 55 fracción 4. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Fundamento de la sanción del RFSST. Artículo 120, monto de la sanción 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 43.217.50 a 864.350. Obligación de la NOM 035. 5.4. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno psicosocial favorable, y 5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial. Disposición del RFSST. Artículo 43 fracción 3. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Fundamento de la sanción.
Artículo 120, monto de la sanción 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 43.217.50 a 864.350. Obligación de la NOM 035. 5.5. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Para todos los centros de trabajo, es decir, hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 50 trabajadores. Disposición del RFSST. Artículo 43, fracción 4. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo psicosocial, según se requiera. Fundamento de la sanción. Artículo 119. Monto de la sanción 50 a 3.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 8.643.50 a 518.610. Obligación de la NOM 035. 5.7. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre. Inciso A. La política de prevención de riesgos psicosociales. Inciso B. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Inciso C. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Inciso D. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Inciso E. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Disposición del RFSST. Artículo 55, fracción 5. Difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional, así como las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Fundamento de la sanción. Artículo 117. Monto de la sanción 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 43.217.50 a 864.350. Obligación de la NOM 035. 5.7. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Disposición del RFSST. Artículo 43, fracción 5. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Fundamento de la sanción. Artículo 117. Monto de la sanción 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 43.217.50 a 864.350. Obligación de la NOM 035. 5.8. Llevar registros sobre a los resultados sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y tratándose de centros de trabajo con más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional. B. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial lo señale, y C. Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Disposición del RFSST. Artículo 43, fracción 6. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. Y, artículo 55, fracción 6. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional favorable. Fundamento de la sanción. Artículo 118. Monto de la sanción 50 de 2.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 8.643.50 a 345.740. Obligación de la NOM 035 STPS 2018. 8.1. Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán
B. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Disposición del RFSST. Artículo 55, fracción 2. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Fundamento de la sanción del RFSST. Artículo 120. Monto de la sanción 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Monto en pesos 43.217.50 a 864.350. En este vídeo repasamos las obligaciones de la NOM 035 STPS 2018 y cuáles son las multas que pueden aplicarse en caso de incumplimiento. Como se pudo observar, el incumplimiento de la norma no implica una sanción general, sino sanciones específicas con rangos de multas dependiendo de las obligaciones detalladas en cada numeral de la norma. En caso de requerir mayor información, constancia DC3 de la norma, aplicación de cuestionarios o asesoría en el cumplimiento de la NOM 035 puede ponerse en contacto. Gracias por su atención.